¿Cómo están? Bienvenidos. Gracias por estar con nosotros en este martes 9 de junio del año 2009. Bueno, esta mañana vamos a hablar con dos empresarios del transporte colectivo de nuestro país. Recuerden que este gobierno tiene como uno de los principales propósitos hacer una focalización de los subsidios. Uno de los sectores que recibe subsidios en nuestro país es precisamente el transporte colectivo. Más o menos estamos conversando que se trata de 6.9 millones de dólares mensuales que reciben los transportistas en concepto de compensación económica, se le llamó en ese momento. Ese acuerdo logrado en su momento por los empresarios del transporte colectivo, y el gobierno está por finalizar, y entonces habrá que ver qué sucede. Hemos escuchado algunas declaraciones ya, por ejemplo, del mismo presidente de la República. Dijo que no habrá un incremento al pasaje. Eso significa que se tendrá que estudiar otra forma, ¿no?, de mantener de alguna manera una buena relación con los empresarios. El mismo viceministro de Transporte, Nelson García, aseguró que no habrá también un incremento a la tarifa del transporte público y que buscarán las medidas para mantener el subsidio al sector transporte del país. Así es que vamos a escuchar la opinión de Genaro Ramírez, que está con nosotros, representante de la Asociación de Empresarios de Autobuses. Genaro, muchas gracias, bienvenido, un gusto tenerte aquí nuevamente para conversar sobre este tema, porque ciertamente hay otras cosas como la economía, y esto tiene que ver con economía, la seguridad pública, pero esto también es importante para los y las salvadoreñas, porque son miles y miles de salvadoreños los que tienen que tomar a diario una unidad de transporte colectivo para poderse desplazar hasta sus lugares de trabajo. Así es que cualquier decisión que se tome se les afecta a estas personas, ya sea negativa o positivamente, pero hay una afectación. Bienvenido, Genaro, muchas gracias. Gracias, Romeo, por la invitación. Está también Rodrigo Contreras Teo, presidente de la Cámara Salvadoreña de la Industria del Transporte, CACIT. Muchas gracias también, Rodrigo, por acompañarnos esta mañana. Gracias por la invitación, Romeo. Vía teléfono quiero contarles que vamos a tener a Nelson Napoleón García Rodríguez, viceministro de Transporte, también para preguntarle cuál más o menos podría ser la medida y la negociación que se puede encaminar con los empresarios del transporte colectivo. Genaro, es una cantidad bastante significativa, 6.9 millones de dólares, que sale obviamente del bolsillo de los y las salvadoreñas, ¿no? Este es un acuerdo que de alguna manera se ha logrado para subsidiar, para ayudar a aquellas personas que no tienen vehículo propio, y aquellos que tenemos un vehículo o dos vehículos, pues cuando echas combustible, tú sabes, se cobra este porcentaje y se traslada a esas personas para poderles subsidiar. Pero parece que la cuestión es bastante insostenible por momentos, sobre todo por la situación financiera del país. Sí, Romeo, el tema de los subsidios, y en el caso nuestro es un poco complejo y ambiguo, podríamos decir, porque para nuestro caso no es un subsidio, es una compensación, o sea, porque no cubre realmente la diferencia entre el costo real y lo que nosotros estamos cobrando en este momento. Subsidios son los que le han estado dando al gas propano, a la energía eléctrica y a los exportadores, y tengo conocimiento de algunos otros sectores que se les ha estado beneficiando con este tipo de incentivos. También aclararle al pueblo salvadoreño, Romeo, que nosotros no fuimos los que decidimos de que parte de esta compensación se recolectara a través de un sobreprecio en los combustibles. Esto trajo en un principio un tanto de malestar hacia la población, más que todo a los dueños de vehículos, por otra serie de situaciones como es el maltrato, la actitud que mantienen nuestros empleados hacia los usuarios y hacia los automovilistas, porque también no es solamente con los usuarios. Y tal vez en esto, Romeo, pedirle al pueblo salvadoreño y a los medios, pues, de que por primera vez objetivamente se trate de establecer una frontera entre los motoristas y los propietarios. Está bien que nos digan buceros a nosotros, pues, pero que no generalicen buceros con motoristas, porque nosotros no manejamos, Romeo. Nosotros no estamos de acuerdo. Nuestro negocio... ¿Te parece que es un término despectivo? En este país no sorprende ese tipo de cosas. A nosotros se nos ha acusado de cualquier cosa. Así, a mí esa parte no me preocupa ya ni a esta altura del partido, ni me incomoda que me digan como quieran decir, o sea, a mí me tiene sin cuidado. Pero el punto es de que se ha hecho una mezcolanza alrededor de esa descripción que se hace confundiendo motoristas con propietarios. Yo creo que es una política que establecieron los gobiernos anteriores para desprestigiar al sector y, por supuesto, para
justificar un eventual tema, que eso es lo que en el fondo ellos pretendían. Nosotros, Romeo, manifestamos que no estábamos de acuerdo con los subsidios. Nosotros lo que pretendíamos eran tarifas igual que el resto de productos, ya que el gobierno anterior decidió por ese mecanismo. No es responsabilidad nuestra. O sea, nosotros, como te digo, tratamos de hacer comparaciones con otros sectores, porque a veces se hace ver como que si nosotros fuéramos los mayores beneficiados. Aquí se ha subsidiado realmente a la energía eléctrica, se ha subsidiado a las exportaciones, se ha subsidiado el gas propano, y que ahí se ha dicho que el gas propano va a parar a Honduras, a Guatemala, pues, o sea, que se ha hecho mal uso, pero ahí no se ha... Pero se supone que todo eso va a cambiar ahora, ¿no? Se va a focalizar, este gobierno está utilizando, Genaro, un nuevo lenguaje. Ojalá que no sea solo eso, la utilización de un nuevo lenguaje, sino que sea realmente la aplicación de ese lenguaje. Por ejemplo, el focalizar los subsidios, ¿no? Ya habló de focalizar el subsidio al gas propano, de focalizar el subsidio a la energía eléctrica también, de hacer una mejor utilización de aquellos recursos del Estado. Yo estoy de acuerdo, Romeo, incluso nosotros lo planteamos, esa situación. El problema es de que focalizar más el caso del transporte es sumamente difícil. El transporte es el único que realmente ya nació focalizado, que está focalizado para los que no tienen vehículo, y sin embargo el gas propano aquí se le estaba ayudando a las familias más ricas de este país. O sea, cuando se le daba la energía eléctrica barata, se estaba subsidiando a las familias más poderosas de este país, algo que más de alguna vez aquí en tu programa tuvimos la oportunidad de denunciar en varias ocasiones. Entonces creemos que focalizarlo, por ejemplo decir que le van a dar solo a los estudiantes o a la tercera edad, yo pienso que habría que escuchar un poco. Yo soy del criterio de que decir así rotundamente que no se van a ver las tarifas, Romeo, es un poco difícil, ya que si tú ves el comportamiento de los precios del petróleo, la tendencia de afuera lamentablemente va para arriba, y eso va a presionarlo. Quiero preguntar, Genaro, y preguntarle también a Rodrigo, antes de que el presidente Mauricio Funes se convirtiera en presidente de la República, que era candidato, Rodrigo, ¿tuvieron la oportunidad de sentarse con él? ¿Escucharon alguna oferta? ¿Escucharon algún planteamiento serio de cómo se podía enfrentar esta situación o no? Sí, si me permites, es una pregunta muy importante. Traigo aquí un documento sintetizado que se refiere a la firma de un convenio de 18 puntos, y yo lo he reducido a 17 porque encontré que uno con otro se podían combinar. En esos 17 puntos de ese convenio, que lo firmó el presidente Funes, y que me dijera a mí personalmente que al llegar al gobierno esto se convertiría en una política de Estado y un decreto ejecutivo una vez se discutiesen las políticas públicas alrededor de esto. Y dentro de eso están dos que se refieren a lo que tú estabas preguntando, Genaro. Habla uno de un diálogo y concertación sobre un sistema tarifario adecuado, garantizando la rentabilidad. Nosotros lo que hemos pretendido siempre es que se garantice la rentabilidad del sector. ¿Por qué razón le hablamos de esto al gobierno? Porque somos un sistema regulado en donde hay una combinación o hay un enfrentamiento constante en que si somos empresa privada y a la vez somos un sistema regulado. Pero se combina también con un 10 que está seguido al anterior, que dice mantener el subsidio con mecanismos de transparencia y parámetros variables. Yo quisiera referirme a eso. ¿Qué significa eso de parámetros variables? Es bien importante. Fíjate que se introduce en esto, y estamos totalmente de acuerdo, otra variable. O sea, espérame, para comenzar, según este acuerdo, este convenio firmado, ¿no? Me imagino que fue firmado por el presidente Mauricio Funes, habla de mantener el subsidio. Sí, por una sencilla razón, porque mientras no se ha llegado a un estudio que ya existe, por cierto, Genaro lo tiene y está en el BMT durmiendo el sueño de los justos, si no se hace un estudio y se ve de manera integral la política del transporte, porque si me lo permite es una hoja, yo podría anunciarlo posteriormente, todos los compromisos aquí firmamos con el presidente Funes. Mientras no se llega a eso
sigue aumentando la variable que es exógena, que no es controlable, que es los precios internacionales, tiene, digamos, una tendencia hacia el alza pronunciada, se anunciaba por los que están cercanos a estos estudios, que en esta semana se va a incrementar entre 15, 10 o 20 centavos, pero ha venido aumentos así progresivos y constantes. Entonces, mientras no se llega a eso, y como lo decía Genaro, yo considero que el subsidio, si le queremos llevar subsidio o si le llamamos compensación, es el más focalizado que existe.